arrepentirse, ¿el periodo de gracia ha terminado, sí o no? Claro que no. Porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Y uno no puede tomar esta profecía y arrojarla al futuro después del tiempo de gracia. Eso violaría no solo la terminología del libro de Apocalipsis, sino también la estructura donde el texto está mencionado. Estos textos se encuentran según la estructura del quiasmo, en el brazo, la parte histórica. Cristo está ministrando en el lugar santo, no en el lugar santísimo, así que este es un periodo de su ministerio que no pertenece al tiempo de la fin, aunque la profecía avanza por toda la totalidad del tiempo cristiano, aún en ese tiempo. Entonces hay un reproche, después hay un consejo y hay una promesa. Esa es la estructura básica de todas las cartas a las iglesias. Ahora, el primero es el pueblo de Éfeso. Era un pueblo muy próspero. Hoy esas son las ruinas de Éfeso. Aquí está la gran calle de los Curetes. Aquí es donde Pablo ha caminado cuando él ministró en este lugar. Y el nombre Éfeso significa deseado. Así que es una condición deseable en la cual estar. Esta iglesia tenía algo a su favor. Y si es la primera de la época, porque recuerden que dije que se habla de lo que es, pero también de lo que ha de porvenir, es decir, la historia de la era presente de entonces siguiendo hasta el fin del tiempo. Porque así es como trabaja Dios. Él se preocupa por cada generación. Entonces, Éfeso debe de ser el primer periodo del cristianismo. Y si estudiamos los eventos, podemos poner un tiempo arbitrario, probablemente cerca del año 100 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, y podemos aprender algo sobre lo que es y sobre cómo era en cuanto apliquemos estas calidades a la iglesia en la historia también. Bueno, en Éfeso estaba la sede de Diana, y Diana era la madre de los dioses. Es aquí donde Pablo tuvo su gran discusión acerca de este tema, porque él dijo que Jesús es el único camino. Y entonces hubo un gran tumulto porque ellos dijeron, no. Él está menospreciando a Diana, a nuestra diosa, y querían hacer justicia con él. Así que ella era la madre de los dioses. Había un templo de Diana que fue construido en 480 antes de Cristo. Y es interesante que un concilio cristiano, el concilio de Éfeso, tomó lugar en este mismo pueblo, Éfeso, y allí el título Madre de Dios fue dado a María. Así que hay correlaciones interesantes con la sede de la Madre de los Dioses, y asimismo aquí en este pueblo se le dio un título a María. Así que ese es el contexto de esta iglesia. Leamos la carta a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y ya hemos hablado sobre ese texto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Este es el elogio. Así que Jesús les está diciendo, puedo ver lo que están haciendo, me alegra lo que están haciendo, y saben distinguir entre el bien y el mal. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Sí, así que aún en ese tiempo había algunos que estaban tratando de engañar, ¿sí o no? Pero ellos los probaron, y fue ese el estándar por el cual distinguieron si estaban del lado bueno o del lado malo. ¿Cuál fue? Tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el estándar. Y dice, y has probado a los que dicen de ser apóstoles y no lo son. Así que había engañadores y mentirosos en la iglesia primitiva, y lo veremos en las conferencias que siguen también. Y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los halla mentirosos? ¿Cuál estándar utilizas para encontrar los mentirosos? ¿Los sentimientos? ¿O debe haber algo sobre cuál basarlo? Seguro que debe haber algo sobre cuál basarlo. La palabra de Dios. Y has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es un buen elogio para la iglesia de Éfeso. Todavía mantienen su integridad. Pero hay un reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Así que esa primera llama que tenía la iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte y uno corre para esparcir el mensaje, se habían enfriado un poco. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, da la vuelta, es decir, y haz las primeras obras. Entonces, habían llegado a un estado de autocomplacencia hasta cierto punto, pero ellos sabían distinguir lo correcto de lo incorrecto. Eso es bueno. Ellos trabajaban y laboraban para Dios, y eso era bueno, pero ese primer entusiasmo había disminuido un poco. Pues, si no te arrepentieres, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. De modo que aquí había un periodo del tiempo en el cual, si una iglesia no vivía de acuerdo a la verdad que poseía entonces, ¿qué haría Dios? Les quitaría el candelabro y se lo daría a alguien más. Un punto muy importante. Así que en esta época todavía estamos tratando con el hecho de que si uno no vivía de acuerdo a la luz que tenía, Dios eventualmente tomaría esa luz y se la daría a alguien más para que la llevara. Pero tienes esto, que aborreces. Eso es extraño. Dios aborrece, odia algo, y los encomienda por odiar, aborrecer algo aquí. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Recuerden, este punto es muy importante. Dios odia, aborrece a los hechos, lo que la gente hace. ¿Aborrece, odia Él a la gente? No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios ama a las personas, pero odia los sistemas falsos de adoración. ¿Podemos entender claramente este punto esta noche? Porque vamos a hablar de ciertos asuntos bien importantes y no quiero que tengan la impresión que estoy hablando en contra de gente. Estoy hablando acerca de sistemas. ¿Entendemos eso? Si un sistema no enseña la verdad, sino que propaga cosas erróneas, error, entonces Dios odia a ese sistema, ¿sí o no? Sí, Él ama la verdad y odia, aborrece el error. Él ama a toda la gente a pesar de sus errores y sus fallas. Aún antes de que supiéramos que Él existiera, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿cierto? No debemos olvidarnos de esto, nunca. Así que ellos tienen algo a su favor, y es que odian a las obras de los nicolaitas, los cuales Dios también odia también las obras. Entonces la iglesia primitiva tenía el discernimiento para odiar a los nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Nicolaos, nicolaitas, Nicolás. Ellos eran un grupo que enseñaba, era una secta agnóstica, que enseñaba que la ley de Dios no se aplicaba al hombre carnal, porque el hombre era carne y espíritu. Por lo tanto, lo que el hombre hacía en su carne no se aplicaba a su espiritualidad. Es una forma común de pensar hoy también. De modo que lo que los nicolaitas enseñaban en ese entonces también lo enseñan hoy. Nicolaos o Nicolás era el culto a Poseidón, el dios del mar. Los nicolaitas. Nicolás. ¿Ha escuchado ese nombre hoy en día? Claro, si hoy adoramos en el santuario de San Nicolás. No lo encontrarán en la historia, pueden buscar en la enciclopedia británica. Ahí dice que es un individuo ficticio, probablemente del culto de Poseidón. Muy interesante. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el que nos salva. Y ahora celebramos su cumpleaños, ¿en qué día? El 25 de diciembre. La Biblia dice que los pastores estaban en los campos afuera, así que no pudo ser el 25 de diciembre. El dios Zeus o Júpiter, su cumpleaños era el 25 de diciembre. El dios Osiris, su cumpleaños era el 25 de diciembre.